Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de programación gráfica. Asumo que todos me conocen, pues creo que es obligatorio que todos hayan visto alguna clase conmigo hasta este punto, pero por si acaso hay alguien que no haya visto nunca clase conmigo. No, listo. Bueno, pues y asumo que también los conozco a todos. De pronto no lo reconoceré a todos con el ID de Discord, pero bueno, pues ahí me iré acordando durante el curso. Bueno, les voy contando entonces de qué se trata este curso. Este es un curso, perdón, ya les muestro aquí en toda la información la encuentran aquí en la página del curso. Por si acaso, pues les pongo aquí el canal directamente, el de programación gráfica, y se los pongo acá en el canal de computación gráfica. Aquí ya estaba de hecho. Listo. Bueno, respecto a este curso, esto tiene que abrir aquí. Vamos a hacer unos equipos. Veo que de hecho, no sé si ya todos o la mayoría tienen equipo. Veo que todavía faltan algunos por equipo. Entonces, bueno, este semestre vamos a trabajar con un sistema pues de tutorías para la revisión del seguimiento y la entrega de los proyectos. Estos equipos son de 3 personas mínimo, máximo 4 personas. Ya cada quien pues decide si hacerlo de 3 o 4. Para conformar el grupo, simplemente pues aquí traen a la persona que quieren, pues obviamente hablando con él, no es que vayan a secuestrar a alguien ahí para el equipo. Y una vez tengan 3 personas, pues ya pueden cerrar el grupo. Es muy importante nuevamente que todos los grupos tengan mínimo 3 personas. Los que no tengan grupo, por favor, aprovechan para ir buscando e ir hablando con sus compañeros, pues ahí están los Discord de ellos. Y los que no han anotado su Discord, por favor, lo anotan aquí en esta columna. Continuando por acá, pues esto respecto a la forma en que se va a trabajar, nuevamente sistema pues como de seguimiento por tutorías, que es en grupos, y algunas tareas pues que también son grupales. Ahora sí, ya empezando como en más detalles de qué se trata el curso, ya les muestro por acá, esta estructura del curso. Sí, listo. Bueno, el curso de programación gráfica pues tiene unos canales de comunicación que son mi correo, el Discord es el más directo pues porque por correo a veces me demoro un poco en responder. Y tenemos pues también el canal de YouTube donde van a quedar grabadas todas las clases. Aparte, algo muy importante que les mencionaba, que les he mencionado antes, la calificación a través del SIGA, ya que es la forma en que nosotros retroalimentamos los cursos. De hecho, por ejemplo, el curso de Taller 5 este semestre le hice demasiados cambios, demasiados, y fue considerando el feedback que iba recibiendo en el SIGA, pues como tomando las observaciones de varios semestres. En ese caso particular de taller, por ejemplo, estructura taller, que ya no les toca pues, pero para que sepan, una de las peticiones constantes de este curso era que no fuera orientado solo a programación. Entonces ahorita este semestre pues cada estudiante puede elegir su rol, digamos alguien quiere ser director creativo, otro quiere ser game producer, otro gameplay designer, y bueno, pues conforman equipos teniendo en cuenta que cada equipo debe tener mínimo un game producer y un tester, y ya los otros roles pues son repartidos y dependiendo de los roles pues pueden crear uno de diferentes modalidades de proyectos que son o tipo cortometraje o tipo experiencia interactiva o tipo videojuego. Es básicamente los cambios, pero nuevamente todo esto es posible gracias a que sus compañeros o ustedes en su momento pues fueron anotando en el SIGA en las observaciones cómo creen que el curso podría mejorar. Entonces, lo mismo, los invito con este curso a que hagan una retroalimentación de lo que va a hacer. Pues yo entiendo que cuando uno hace retroalimentación, pues ya el curso no le va a tocar a uno, pero bueno, pues finalmente la carrera pues va creciendo y la comunidad de creadores se va fortaleciendo. Entonces, muy atentos porfa a la calificación e inclusive también sean muy honestos con la nota. Si algún profesor no le fue bien, pues sean honestos con la nota, porque finalmente eso es lo que nos ayuda a los coordinadores de área y lo que ayuda al director de la facultad a tomar decisiones de qué profesores pues continúan en los cursos y cuáles no, básicamente.
Continuando por acá, esto es algo que ya les he mencionado antes, que es un ingeniero en diseño de entretenimiento digital o que es un ingeniero en general, una persona capaz de concebir, diseñar e implementar proyectos, en nuestro caso proyectos de entretenimiento mediados por tecnología. El enfoque, pues los cursos van a tener diferentes enfoques, por ejemplo el curso Fundamentos de Programación, el enfoque principal es implementar. Hay un espacio para concebir y diseñar, pero el enfoque principal es implementar. En el curso, por ejemplo, de taller, pues el enfoque principal ahorita es concebir y diseñar y hay una parte de implementación que es hacer un prototipo de eso que conciben y diseñan. Pero pues digamos que ahora tiene más fuerza esta parte de acá. En el caso de programación gráfica, la idea es que esté de hecho muy repartido, pues van a tener unos espacios con los proyectos finales para concebir, diseñar e implementar, así como van a haber unas evaluaciones y un seguimiento que están enfocadas es en la implementación, con algo pues de libertad creativa, pero pues este es el foco en el seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en el curso? Pues básicamente vamos a hacer diferentes tipos de efectos audiovisuales o lo que uno llamaría VFX. Entonces aquí tengo algunos, por ejemplo, esto es unas rocas que explotan o un proyectil, un efecto de velocidad. Este es como un personaje que muere, entonces se explota, eso es con shaders, y luego aparece en forma de esqueleto. Aquí un personaje que pues, literalmente explota, unos cristales que salen del piso, un proyectil utilizando pues IK Solver para poder darle la dirección. O en este caso este es otro cambio de personaje que cambia como de un mago a un arquero al pasar por un portal y lo que pasa es que se deshace pues como si se hiciera en el piso. Este también es utilizando Vertex Shader. Algo muy interesante con el VFX es que no está limitado, perdón, no está limitado a una sola área. Es decir, cuando uno habla del VFX, el VFX puede implicar hacer modelos, puede implicar hacer audios, puede implicar hacer sprites, hacer shaders, hacer partículas, hacer programación. Entonces debemos entender que para hacer un buen VFX necesitamos tomar de muchas áreas y compilarlas en algo que efectivamente represente eso que queríamos para el usuario. Y el feedback es muy importante porque lo que le va a permitir al usuario sentirse cómodo y no salirse como de esa película en la que le está viviendo. Es muy importante, por ejemplo, el feedback, digamos, yo estoy jugando algo de acción, yo disparé, yo debo darme cuenta con el feedback que recibo si golpeé un objetivo o si no golpeé un objetivo. Yo debo darme cuenta con el feedback si todavía tengo energía o si me quedé sin energía, si tengo el doble salto disponible, si tengo municiones o lo que sea. Todo debe ser muy visible. La retroalimentación de las acciones del jugador sobre el mundo, así como del mundo sobre el jugador, no deben ser nunca implícitas. Siempre debe ser muy explícito todo lo que él hace el jugador para mantenerlo informado. Pues claro, vamos a tener unas implícitas y otras explícitas, pero pues siempre hay algo explícito en esto. Para hacer esto, pues la idea es que todos tengamos un mismo nivel. Ese mismo nivel es que todos tengan algunas bases de programación y programación, pues digamos en desarrollo de videojuegos, específicamente pues con Unity. Bueno, eso pues como respecto a la estructura y la calificación está aquí. Se va a calificar de la siguiente forma. Va a haber un seguimiento que es en las 12 primeras semanas, que son unas tareas que se van dejando y se van revisando en las tutorías. Se van dejando pues tareas más o menos semana por medio, dependiendo pues como de la complejidad de la tarea. Van a haber dos parciales y va a haber un proyecto final. El proyecto final de este semestre va a ser un poco diferente. La idea, de hecho, pues de este semestre es enfocar mucho el curso a ese concepto de feedback. Nuevamente, ¿qué es feedback? Es esa información que le damos al jugador que nos permite que el jugador se dé cuenta que él interactuó con el mundo o al revés, que el mundo interactuó con él. Para hacer eso entonces en el proyecto final lo que deben hacer es que van a tomar algún proyecto que ya esté hecho. Entre el equipo deciden, digamos es que el juego que yo hice en taller 5 me quedó muy bien o no, el juego que yo hice en taller 6 está más pulido, lo que sea. Deciden el grupo sobre cuál juego van a trabajar. Y luego sobre ese proyecto que trabajan, lo que va a pasar, me acomodo aquí, eh, creo que ya. Sobre ese proyecto que decidan, lo que van a hacer es que van a mejorar la retroalimentación de ese juego. Y esa retroalimentación, pues como les mencioné ahorita, pues va a tener varias implicaciones. Sabes que lo que voy a hacer es que en mi juego yo no me daba cuenta cuando tenía enemigos, entonces voy a poner sonido tridimensional para que la persona cuando tenga audífonos escuche, ve, viene un enemigo por la derecha. Y aparte van a poner como, no sé, algún indicador aquí, como un brillito rojo sutil hacia la derecha para que yo me dé cuenta y mire hacia la derecha porque venía un enemigo.
O ya antes el enemigo me pegaba y yo no me daba cuenta, voy a corregirlo, voy a lograr que el enemigo cuando me pegue yo me dé cuenta que me hizo daño. Y no solo eso, si un enemigo que hace poquito daño me pega, voy a diferenciarlo de uno que hace bastante daño, porque el efecto va a ser diferente dependiendo de la cantidad de daño. Esa es como la idea del proyecto final. Las rúbricas aún no las he definido porque pues las cambié para este semestre, entonces aún estoy trabajando en eso. Y los parciales son uno, pues de hecho anotemos acá, asociado a sincronización Profe, de qué tiempos. pena. Sí, No sé si de pronto sea yo el único o está ligado, pero se me había se ve que, perdón, pixelado. Casi no se lee lo que dice. alguien más le pasa. Sí, Súper pixelada. sí, a mí también. Listo, ya voy a revisar aquí. Pues de hecho voy a hacer algo, voy a cambiar de modo de transmisión. Eh, Debe ser cualquier bobada, pero aquí seguramente con este cambio, quitando la cámara, porque también puede ser pues un tema de ancho, puede ser pues lo que esté causando el problema. Un momento, perdón. eh, La otra pregunta, profe, es, ¿estás bien? Yo te escucho como más ronco. no estoy saliendo de una tos que me tiene afectado porque dar clase pues con la garganta porreada es súper maluco. Ya, profe, ya es medible. Listo, me imagino que ahí mejoró la calidad. Eh, Sí, Sí, señor. profe. Ujú. Listo. No, pues quién sabe qué habrá pasado ahorita cuando el stream de la cámara, pues porque es como lo que hago con OBS es que simula un stream de webcam. Entonces en Discord pongo la cámara, pero realmente él toma el stream de datos de OBS. Pero a veces si el OBS está presentando algún problema de latencia o algo, pues baja la calidad para mantener los FPS. Entonces pues simplemente cuando se baja la calidad, pues dejo ya la pantalla pues completa. Igual pues ya todos me conocen, entonces es más fácil. Bueno, entonces estamos aquí en la evaluación y cronograma, entonces semana 12 tenemos el seguimiento. Ah, bueno, no sé entonces ahorita si sí se veían estos efectos, ahí pues supongo que se ven mejor. Sí, se ve mejor. Sí, profe, sí, mejor. Excelente, entonces bueno, igual los pueden mirar en la diapositiva. Y bueno, aquí entonces seguimiento son esas tareas, el parcial 1 es de sincronización de tiempos y el parcial 2 es de shaders. Y en el proyecto pues sí será un poco más variado por el hecho de que van a elegir un proyecto y los feedback que van a aplicar sobre él. Un ejemplo de cómo es el parcial uno. Les mostraré un ejemplo de evaluación anterior de cómo podría ser el parcial uno y es el efecto de las rocas. Creo que lo encuentro así. No. Aquí está. Entonces para este parcial, por ejemplo, traerían una parte ya hecha. Traerían hecho antes del parcial este efecto, que es un sistema de partículas de unas rocas que se acercan, se quedan ahí un ratico, luego empiezan a temblar y luego explotan. Para eso, pues hay ciertas condiciones. Por ejemplo, que empiece a 10 metros, que lleguen hasta 0.5 metros exactamente, eh, que tengan un ruido antes de explotar. No sé si notan que antes de explotar empiezan a temblar, eso es ruido, y luego explotan. Son como algunas condiciones pues que se tienen. Acá tengo el mismo ejemplo, pero con rocas 2D. Pues no son 3D sino 2D. Y con un rayito pues como en el momento de la explosión. Bueno, ya una vez que traen esto hecho, en la evaluación es, por ejemplo, ese mismo efecto, modificarle los tiempos para lograr sincronizarlo con esta animación. Entonces miren que sigue siendo el mismo efecto, pero está sincronizado con la animación del personaje que hace como la anticipación que es atraer las rocas, luego las deja un ratico como acumulando energía y luego rápidamente las explota. Entonces ese es un ejemplo de evaluación. Modificar los tiempos para lograr sincronizarlos con la animación. Estos tiempos son completamente estrictos, es decir, miren que aquí les digo la fase uno, que es cuando las rocas llegan al centro, va del segundo cero al uno. La fase 2, que es cuando las rocas se quedan quietas, va del uno al 1.6. Y en el resto del tiempo es cuando hacen la explosión, que es desde el 1.6 hasta el segundo 4. Pero los tiempos nuevamente son completamente, pues no son flexibles. Es decir, si yo reviso el parcial y no le dio uno, sino que le dio 1.2, pues ese punto estaría malo.
Porque resulta que en nuestro curso, que está orientado a VFX de gameplay, los tiempos son muy estrictos. Imagínense en esto, yo pues voy a aprender un ejemplo con League of Legends, no sé si todos lo conocen, pero bueno, hay una habilidad que se llama prender o ignite. Cuando le ponen prender a un enemigo, el personaje aparece que se estuviera quemando. Supongamos que el efecto se acaba a los 4 segundos, la quemadura, pero que las partículas se apagaron al segundo 5. Entonces en el segundo, entre el 4 y el 5, yo pensé, uy, todavía me estoy quemando y usé alguna habilidad de curación o consumí alguna poción que luego me hubiera podido ser útil, pero mentiras que no me estaba quemando, sino que el VFX estaba mal calculado el tiempo y no se apagó la quemadura al mismo tiempo que se acabó el efecto. Eso sería supremamente malo para un videojuego. Los videojuegos debemos tratar de ser muy estrictos con los tiempos para tratar de conservar el gameplay, porque realmente son tiempos muy exactos. O sea, si piensan en un juego tipo Dark Souls, uno sabe exactamente en qué momento puede rodar para esquivar el ataque. Si los tiempos fueran más flexibles, entonces a veces yo rodo y a veces me pegan y a veces no, eso no tendría sentido. ¿Me he hecho entender hasta ahora con el porqué de la exigencia de los tiempos o alguna pregunta? Claro. Eso genera frustración en el usuario y hace que instale el juego, Exactamente. pues. Eso sale desinstalando el juego. O si es muy agresivo, sale rompiendo el teclado y así. No, no es la idea, pues. Entonces, la idea es que estos VFX, este parcial es precisamente, vamos a acostumbrarnos a cómo hacer esas sincronizaciones, cómo vamos a lograr que ese gameplay que nos dijo el game designer lo vamos a cumplir. Pensemos lo mismo, otro ejemplo de parcial, de primer parcial, es este de los cristales. No, VFX Sprites. Este. Esos son viejos, pues no, es que vaya a ser exactamente este, porque estos son de otros, este fue del curso dirigido de hecho. Y también los puse como actividades de clase el semestre pasado. Primero acá, por ejemplo, este, lo mismo, es hacer este sistema de cristales, este sí es 2D completamente, que sale del piso. Entonces pensemos en que el gameplay designer le dice a uno, ah bueno, resulta que yo ya calculé y la anticipación debe durar exactamente 0.9 segundos. Miren, aquí está la anticipación cuando los cristales aparecen. Esos 0.9 segundos le dan tiempo al usuario de esquivarlo. Digamos, yo llegué hasta acá y yo tengo una habilidad de dash hacia atrás. Entonces llegué, me di cuenta que salen los cosos, me tiro hacia atrás y esquivo el hielo. Si le pusiera no 0.9 segundos, sino un segundo o 1.5 segundos, pues yo paso derecho caminando y no me alcanzan a hacer nada porque la anticipación dura demasiado tiempo. Y si es demasiado rápido, yo medio lo toco y ya no soy capaz de esquivarlo, entonces siempre me van a dar los cristales y es muy frustrante. Estos tiempos los calcula el level designer después de haber hecho pruebas con las habilidades del jugador. Y nosotros como desarrolladores de VFX pues debemos ajustarnos a esos tiempos. Entonces por ejemplo en este lo mismo, somos estrictos en 0.9 segundos, debe pasar de 0 a 100 el alfa y quedarse en este primer sprite de acá. Luego, en 0.06 segundos, eso sí es supremamente rápido, los cristales van a terminar de crecer y el alfa va a subir de 100 a 200. En este momento se activaría el hitbox, pues o el collider, que le haría daño al jugador. Los cristales se quedan ahí durante 0.54 segundos. Supongamos que en ese momento el jugador queda root o queda aturdido, pues queda pegado al piso mientras están ahí. Y luego, 0.54 segundos, empiezan a temblar, como se nota ahí que están como temblando. Y luego desaparecen. Ya el efecto completo, pues para que se note más el momento de la explosión, pues cuando explotan salen otros cristalitos como indicando que el piso se rompió. Y aparte que el tiempo se está marcando de forma muy directa. Noten aquí que el slider, pues que es un slider muy sutil, realmente son unas partículas moviéndose, me indica en qué momento exactamente van a salir los cristales. Entonces cuando llega aquí el punto es porque me va a hacer el daño. Esto es muy útil, pues en 2D es un poco más difícil, en 3D si pensamos en League of Legends, ellos tienen unos sliders muy sutiles. En Anivia, por ejemplo, uno cómo se da cuenta que va a revivir, ¿cuál sería como el equivalente del slider ahí? Que empieza a bajar como una niña. Eso, que baja como la almita. ¿Qué otros sliders recuerdan de League of Legends? De uno que uno sabe una habilidad, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, ya me acordé está encima de la lagartija. ¿En cuál, Cuando la perdón? bota la ulti, el orto que está sobre la lagartija. No, Y que esto, no logro, pues lo escucho con mucho ruido, no sé si seré solo yo, si los demás lo escuchan así. Y si debe alguien, ser el micrófono. Ah, sí, se escucha muy terrible, profe, duele escuchar. listo, si alguien puede traducirle, excelente. Siempre me pasa con Discord, pero el Jordan queda sobre la lagartija. El Jordan Ah, queda no lo sobre el escuché. Gauntlet.
¿O cuál otro? Pues porque Kled es el único que se me ocurre. Sí, Claro. Kled con la ulti, que la ulti se empieza a formar. Ah, sí, 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 sí. Es verdad, tiene una anticipación muy marcada. Igual que la Q de Sion, también uno sabe cuándo la Q va a pegar. El, creo que el escudo de Leona también se sabe cuándo va a explotar. Entonces son como estos indicadores que nos ayudan a respetar el gameplay y a darle la oportunidad a la persona de esquivarlo. O sea, son muy poquitas las habilidades que uno hace que no tiene ninguna posibilidad de esquivarlo. Inclusive la ulti de Lux tiene un indicar, pero uno sabe, y va a tirar la ulti y le da tiempo a uno de esquivarlo con alguna habilidad pues de dash. Entonces es esto, pues digamos que la razón del primer parcial es vamos a aprender pues primero a descomponer un efecto, porque si miramos el efecto tiene varias partes y a descomponerlo y a sincronizar cada una de esas sus partes a través de eh, a través del pues como de una sincronización con una animación o con un gameplay. Por ejemplo, aquí en este que están viendo de las rocas, ¿qué efectos notan aparte de las rocas, que es la parte obvia? Hay una onda azul que las Eso, hay una empuja. onda, que es cuando salen, exacto. ¿Y Y qué ahí, otro hay? humo, Y hay humo, muy humo. bien. Exactamente. Entonces la idea es, vamos a aprender conceptualmente cómo está compuesto un efecto y luego vamos a sincronizar todo eso para que nos quede bien. Dependiendo de la precisión, pues uno muchas veces tendrá que usar algo de matemática, pero no es nada muy complejo. Por ejemplo, pensemos en este de las rocas. Las rocas están a 10 metros de distancia. Tienen que llegar hasta 0.5 metros de distancia. Es decir, que van a recorrer 9.5 metros. Entonces miremoslo acá. Entonces distancia que deben recorrer igual a 9.5 metros. Y aparte me dicen que él debe llegar en una cantidad de tiempo, digamos en 3 segundos. Entonces tiempo igual a 3 segundos. ¿Cuánto tendría que ser entonces la velocidad? Pues nosotros sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Y esto sería igual a 9.5 dividido 3. Y esa es la velocidad que le tengo que poner a las rocas para garantizar que lleguen en 3 segundos. ¿Y este 3 de dónde salió? De la animación. Ah, es que la animación es muy rápida. Necesito que lleguen en 0.4 segundos. Listo, vuelvo y lo calculo para 0.4 segundos y ya con eso me quedo listo. Pero asimismo, entonces yo ya sé que si en el segundo, no sé, 1.7 la onda explota, pues yo sincronizo y le pongo un delay a la onda de 1.7. Básicamente son como esos los conceptos. Asimismo aquí con este, si me dicen que es en 0.9 segundos que se hace, que gana la transparencia, pues yo organizo el gradiente para que en el punto 9 segundos llegue a ese valor. Como el gradiente está normalizado, eso pues lo veremos cuando damos la parte de los colores, pero el gradiente está normalizado, va desde 0 hasta 100%. Entonces yo necesito que en el segundo punto 9 quede con un alfa de 100. Entonces, pues, y digamos que todo el efecto dura 4 segundos. 4 segundos. Entonces uno hace aquí una regla de 3. Si 4 segundos son el 100%, 0.9 segundos es a x. Entonces ya uno despeja x y me daría que x es igual a 0.9% dividido 4. 0.9% dividido 4. Y Google nos dice que esto es 22.5%. Entonces cuando uno pone el gradiente, uno pues le da clic y le dice en el 22.5% tenga 100 de transparencia. ¿Y cómo calcula ese porcentaje? Pues con una regla de 3. Básicamente la matemática que vamos a necesitar acá son reglas de 3 y entender que velocidad es distancia sobre tiempo, es como lo principal. Y con eso casi que podemos resolver todas las sincronizaciones que necesitamos de animaciones y todo. Y nuevamente ese es el primer parcial. El siguiente parcial es de shaders, es hacer un shader que cumpla alguna función que yo les diga. Y el seguimiento son esas tareas que les voy dejando que se van revisando. ¿Alguna pregunta de la calificación? No, súper bien. ¿Cómo se Em, hacen los parciales? Como las sustentaciones de taller. sí, sí, básicamente graban pantalla, digamos empiezan a las 4 de la tarde, tienen hasta las 5:30 y ya pues ahí todos graban pantalla mientras la hacen. Luego
en 10 minutos explican cómo lo resolvieron, como un resumen de qué fue lo que hicieron y ya pues yo reviso el video para ver el seguimiento y luego miro la explicación para ver que coincida con lo que hicieron y esa es básicamente la nota. ¿Listo? Ya, entonces, bueno, miremos aquí, como les decía, el enfoque de este es VFX. Sin embargo, resulta que el VFX tiene varias categorías. El VFX, esta no era la presentación, VFX. Primero vamos a entender que el VFX tiene dos categorías grandes, VFX en tiempo real y VFX en postproducción. El VFX en postproducción es, por ejemplo, lo que vemos cuando vemos una película de, no sé, Doctor Strange, y muchas escenas son en tela verde y luego se reemplazan por algún fondo, o él está moviendo algo que parece un yoyo y luego se reemplace para que parezca que está moviendo una bola de fuego, lo que sea. Eso es postproducción. Es diferente porque como se hace en postproducción, pues no importa el tiempo de renderizado. Puede ser que ellos manden eso a una máquina de renderizar, una granja de renderizado, y se les demore una semana, 2 semanas, y listo, pues ahí ya luego ven el resultado que va a ser de una calidad súper alta. Mientras que el renderizado en tiempo real, pues tenemos que tener en cuenta que como es en tiempo real, debe correr a mínimo 60 frames por segundo, idealmente, y entonces necesitamos garantizar cierto nivel de optimización para lograr esos tiempos. Ahí ya tiene unas implicaciones, entonces en tiempo real, pues no podemos esperar la misma calidad que en postproducción, porque hay unas optimizaciones que hacer. Pero tiene una ventaja y es que ahí mismo nos damos cuenta si el efecto está bien o está mal. Ya, un segundito, toma agua. Un ejemplo de algo que pasó con una de las películas de Toy Story. Nos contaban en uno de los Colombias 4.0. Cuando hicieron una escena en la que Buzz Lightyear estaba bailando, pues creo que era un baile tipo español, él hace el baile y la cámara virtual, pues la cámara que renderiza lo estaba viendo. Y luego cuando él sale de escena, dejaron de animar el baile. Porque pues ya se salió de la cámara, ¿para qué voy a seguir animando el baile? Cuando ellos están trabajando, ellos no ven las luces, porque las luces, las texturas, los shaders, todo se pone en postproducción, pues se ponen en etapas diferentes. Ellos solo hacen las animaciones con una versión prácticamente calva del personaje. De hecho, si buscamos Pixar Pre-Render. Sí, eso da miedo y todo. Sí, eso, se ven así, ¿cierto? Pues se ven súper feos. Pero así es como ellos trabajan, o sea, ellos trabajan con estos modelos. Así es como se ve antes de poner toda la postproducción. Entonces hicieron la animación del personaje bailando y aquí está la cámara. Entonces cuando él ya se salió como del campo de visión, del field of view de la cámara, dijeron ya ahí deje de animar, pues para qué vamos a animar algo por fuera de la cámara. Luego mandaron a postproducción, se ponen las luces, todo eso y después de 2 semanas queda lista esa toma que sea de no sé 5 minutos, 3 minutos, depende de la granja de renderizado. Y cuando la vieron, resulta que cuando le pusieron las luces, cuando el personaje se quedó aquí sin animación, se quedó en pose T, entonces se veía reflejado en el piso una sombra en pose T completamente quieta, se veía muy raro. ¿Por qué? Porque Buzz Lightyear se quedó en pose T así supremamente quieto y la sombra ahí quieta, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué les tocó hacer? Volver a repetir la escena, sacarlo más y luego volver a hacerle la postproducción. Es un proceso lento y costoso porque todo eso pues es un costo en tiempo y en salarios muy alto. Entonces, esto ha dado como resultado que el VFX en tiempo real haya venido ganando mucha popularidad. Y tenemos unos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, Baymax Dreams, que fueron unos cortometrajes que sacaron entre Disney y en conjunto con Unity para hacer un cortometraje pero renderizado en tiempo real de Baymax. Entonces todo lo que estamos viendo aquí, todo ese VFX, todas las luces, todas las animaciones están corriendo en tiempo real. ¿Y cuál era la ventaja? Que si algo no les gustaba del VFX o de la luz o del ambiente, en tiempo real lo podían cambiar. No tenían que esperar semanas enteras a darse cuenta que salió mal. Inmediatamente podían hacer el cambio. Esto les ahorró unos costos de producción muy notables. De hecho, según nos mencionaban, pues en Colombia 4.0 la estadística estaba más o menos por el lado de que se ahorraban un 30% al utilizar herramientas de tiempo real. 30% en presupuesto. En una producción que es de cientos de millones de pesos, es una cantidad de dinero pues exageradísima.
Entonces es bien interesante el hecho de pensar en eso. Uy, yo puedo hacer VFX en tiempo real, yo puedo renderizar en tiempo real. Y se ha venido mudando no solo a los videojuegos, sino también a las series y películas. Hay otros avances interesantes, por ejemplo, con este mismo director de Mandalorian, Favreau, cuando él dirigió el libro de la selva, Book of the Jungle, él utilizó Unity para un prerenderizado y que los actores y el camarógrafo pudiera verlo. Entonces, si miramos cómo se ve por acá, no, más adelante aquí. Si miran, la persona que maneja el títere, él ya está viendo los árboles, él no ve solo la pantalla azul, él ya ve cómo están los árboles y cómo están, pues si hay otros personajes, los va a ver ahí más o menos y ahí le queda más fácil. Asimismo, la persona que mueve la cámara también va a ver el ajuste, la cámara también va a modificar el fondo, eso se alcanza a ver, creo que es más adelante. Mm, Aquí está, miren cómo se ve el pre-render, pero ellos en tiempo real están viendo eso, pues es súper mal animado, sin todos los modelos y todo, pero la ventaja es que el camarógrafo va a saber si esa cámara está bien puesta, si la luz es la correcta, o si mejoras en algunos cambios, y pueden hacerlos en tiempo real, no tienen que esperar a la postproducción para darse cuenta que de pronto ese no era el ángulo de la cámara correcto. Luego, esta misma tecnología, perdón, ese mismo estilo, utilizar render en tiempo real, lo utilizó el mismo director en algo que se ha hecho muy popular ahorita y es Mandalorian, que en este caso están utilizando un Real Engine y no están utilizando tela verde, sino una pantalla. Entonces aquí utilizan el render en tiempo real de este escenario. Esto que se ve aquí son unas pantallas. Y esas montañas que estamos viendo son un render en tiempo real hecho en un Unreal. Y la cámara virtual de Unreal se ajusta con esta cámara física. Esta cámara física tiene una sensórica que si él mira para la izquierda, pues las montañas se mueven como si yo estuviera más a la izquierda o más a la derecha, desde más arriba, desde más abajo. Y aparte pueden cambiar la iluminación en tiempo real. Entonces, si miran acá, ellos pueden hacer pruebas. Miren que mueven la cámara física y la cámara virtual se va moviendo. Y también la rotación. Y pueden ajustar las luces, por ejemplo, o poner diferentes escenarios. Ya aquí estás en un bosque o lo que sea. Y esta técnica fue la que utilizaron para las escenas de Mandalorian. Entonces, hay unos objetos que son físicos. No sé aquí cuáles eran, digamos que él sea el objeto físico y los otros realmente están siendo renderizados en esas pantallas. Pero como es en tiempo real pueden definir cómo esta cámara está como mejor ponerla más arriba o mejor pongámosla más a la izquierda, ¿no? Mejor hagamos que este ambiente sea más de noche o que sea más iluminado, que tenga una tonalidad más naranjada. Lo pueden definir todo en tiempo real. Gracias a esos avances que han ocurrido, de hecho aquí se nota en VFX en tiempo real. Y ahora notamos que cada vez más lo que originalmente eran solo motores de videojuegos ahora son algo que trasciende a lo que ellos llaman 3D RT, pues 3D RT, que es como renderizado en tiempo real de objetos tridimensionales. Y se abre pues como un campo nuevo bien interesante. De hecho, pues muchas personas dicen que esto pues va a revolucionar el cine por el hecho de que ya no se utilizan pantallas verdes sino televisores y cuando se necesitan pantallas verdes simplemente se le dice a uno de los televisores o a un segmento del televisor que ponga una pantalla verde y ya. Y lo pueden hacer pues de forma tradicional lo que necesiten. Entonces, nuevamente todo esto entra en la categoría de render en tiempo real, que es como una de las dos divisiones de VFX. Hay VFX en tiempo real y VFX en postproducción. ¿Cuál es el momento en la que nosotros trabajamos? VFX en tiempo real. Y siguiente, en VFX en tiempo real tenemos dos categorías, uno de gameplay y otro de environment. El foco de nosotros va a ser gameplay, pero pues tengan en cuenta que también existe environment, es decir, por ejemplo, yo necesito que parezca que hay lluvia, necesito que parezca que hay nieve o que está en un desierto. Todo ese VFX de ambiente hace parte del VFX en tiempo real y el VFX de gameplay es cuando yo tengo, por ejemplo, no sé, un lanzallamas y necesito que el lanzallamas se vea bonito, pero que coincida con el collider, que efectivamente haga daño, que coincida con los tiempos de anticipación de la animación y que coincida con que tenga pues su animación complementaria en donde el fuego se termina de disipar, etcétera, etcétera. Dándole Profe, en nuevamente, ese caso, sí, las, digamos, pisadas sobre el lodo, la tierra, de ejemplo, ¿cierto? sí, eso Bueno, serían de ambiente, porque es como eso, o sea, yo quiero que el jugador se sienta que él está ahí. O sea,
casi que yo quiero que la persona juegue y le dé frío porque está en un ambiente de nieve, que de hecho funciona, sobre todo en realidad virtual, en donde le ponen a la persona en ambiente con nieve y el efecto pues se siente muy bien como si hubiera un VFX de viento viniendo hacia uno, la nieve, y efectivamente la persona que tiene el casco de realidad virtual se le puede bajar la temperatura ligeramente. Lo han incluso utilizado para terapias con niños con quemadura, ponerles realidad virtual en ambientes fríos les ayuda a disminuir el dolor por pues como la temperatura alta del cuerpo. Entonces es muy interesante porque un VFX bien hecho, o sea, literalmente mete a la persona en la película. Es bien interesante este tema, pero nuevamente pues el foco de nosotros es gameplay. Pero pues no dejen de conocer que esto existe y si lo pueden ir estudiando pues es muy chévere obviamente. Entendiendo que ese es el foco del curso VFX de gameplay, pues creo que nos queda un poco más claro ahora cómo van a ser las evaluaciones y también cómo va a ser un poco como el enfoque que vamos a tener cuando vayamos a estar trabajando. ¿Alguna pregunta hasta este momento de todo lo que he hablado? No, listo. Entonces voy a empezar dándoles un ejemplo con uno de los últimos proyectos que estoy trabajando de qué tanto influye el VFX. Entonces, este es un proyecto que estamos haciendo para Confama, como todos los proyectos pues que les he mencionado alguna vez. En este proyecto pues contraté a algunos estudiantes para trabajar en él. Hay un cliente que es Confama que pide unas especificaciones y en este caso decidimos resolverlo a través de un juego con una, pues digamos, cierto aire a Dofus en el sentido de que es una cámara ortográfica, uno se mueve con clic y hay unos objetos interactuables. Fue como la referencia visual que yo elegí inicialmente para esto. Bueno, solo que esto pues es tridimensional. Y quiero mostrarles la diferencia cuando hay VFX y cuando no hay VFX. Entonces para eso voy a cambiar el modo de transmisión. No tienen que hacer pues nada ustedes, yo simplemente cambio aquí a aplicación. Pero sí, porfa, me confirman. En este momento deberían estar viendo el juego en pantalla completa y les debe estar llegando inclusive la música del juego. Sí, es así. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces miremos acá. Por ejemplo, yo quiero, pues primero hay un shader para yo poder ver dentro de la casa, pues porque si veo el techo pues no podría verlo, ¿cierto? Pero la idea no era que el techo me ocultara todo, entonces si notan el shader que yo hice hace que se vean los bordes de los objetos, pero cerquita del jugador se alcancen a ver los objetos completamente. Siguiente, el personaje debe resaltar, entonces el personaje tiene un shader de highlight, pues de bordes. Pero para yo darme cuenta que yo puedo interactuar, miremos el nochero, con él no puedo interactuar, pero miremos el closet. ¿Qué feedback notan en el closet? La flecha. El Tiene- borde y también el viento. Ujú, Y hay tiene otro. viento también. Escuchen cuando muevo el mouse. Hay un pequeño clic cuando pasa por encima. Exactamente, hay un clic. De hecho, literalmente se llama clic sutil, el audio que descargué. Entonces, noten que es reforzar tanto como sea posible. O sea, miren que es súper redundante. Como hay una flecha gigante, se resalta, se pone un sonido. Es redundante, más o menos. Resulta que uno no lo piensa a veces, pero el jugador promedio no es muy brillante. Entonces, hay que tratar de darle tantas pistas como sea posible. Entonces, bueno, le clic acá y bueno, elijo mi personaje. Este. Por ejemplo, lo mismo, cuando yo doy clic, se dibuja hacia dónde voy y se escuchan los pasos. Siguiente, por ejemplo, el enemigo, que por ejemplo, no, la música cambió. Cuando el enemigo me ve el área cambia a roja. Y si me golpea, voy a salirme aquí del área. ¿Qué pasa cuando lo golpea a uno? ¿Qué feedback ocurre ahí? Hay un flash rojo, hay un sonido de golpe. ¿Eso qué más? La animación. Animación, ¿qué más? El No personaje. alcanza a ver. En este caso el personaje también tiene un sonido, solo que se opaca un poco con el sonido del enemigo, pero él hace un gemido pues de golpe, un grunt. Eh, Listo, continuemos por acá. Por ejemplo, cuando uno va a recoger una caja, lo mismo, la caja es interactuable. Y aquí está el efecto. Hay un sonido cuando yo le doy clic a la caja para hacer que es interactuable. Un sonido cuando la recojo, un sonido cuando la libero. Aparte hay un efecto de shader de vértices en donde el objeto se acomoda al tamaño para yo poder llevarlo.
Y aparte noten que cuando yo señalo un objeto con el que quiero interactuar, brilla, indicándome que es que yo voy a interactuar con ese objeto. Entonces yo, bueno, aquí puedo cambiar pues de objetos. Aquí se me acabó el tiempo. Y aparte pues lo mismo acá, por ejemplo en este portal hay animación. Por ejemplo este es un portal con animación, con un VFX. Y bueno, yo puedo interactuar. Asimismo, bueno, en este pues por petición del proyecto de Confama hay unas preguntas que uno debe resolver. Por ejemplo aquí si yo la resuelvo mal, hay un audio y un color que me indican que me equivoqué. Pero si la respondo bien, hay un sonido positivo, aparte de que el color cambia a verde y se marca un chulito de que llevo una de 7 respuestas de forma correcta. Todo eso es feedback, todo eso es VFX en tiempo real y es la idea nuevamente, como les digo, de este curso. Quiero que miremos ahora la diferencia cuando yo quito el feedback. Entonces aquí pues voy a comentar unas líneas, creo que no se alcanza a ver pues porque estoy compartiendo Unity. Eh, pero simplemente lo que voy a hacer pues en este momento es apagar, no todo el feedback, pero sí la mayoría. Con un comentario aquí y ya vuelvo aquí al proyecto. Dale, profe. Mientras te pregunto una cosa. Ah, ya, ya ahí, El- ya ahí lo acabé, pero dale, pregunte. no. Después. Listo. Entonces miremos acá la diferencia. Entonces, por ejemplo acá, bueno, aquí estaba buscando, listo. Le pongo el mouse y no estoy seguro si es interactuable o no, porque no cambia nada. Le doy clic y no, pues me di cuenta, pero pues porque ocurrió, pero no por nada más. Vengo acá, por ejemplo, no me doy cuenta que el enemigo me está viendo porque no cambió de color, no hay ningún sonido. Ahorita cuando el enemigo me veía sonaba, pues que él gritaba. Cuando me dejaba ver también había un sonido. Y acá el golpe ni siquiera se siente fuerte, pareciera que me está pegando muy suave porque no hay una retroalimentación de que el golpe es fuerte. Lo mismo si uno va a recoger una caja, pues como no está el efecto ni siquiera se ajusta al tamaño correcto. En el caso del portal, no estoy seguro si sí me parió o no y si el portal sí estaba activo. Entonces es un poco como entender eso. El feedback le da un cambio muy drástico a un proyecto. Tener un mal feedback nos daña por completo la experiencia de usuario. Y para hacer ese feedback pues necesitamos entender sobre ciertos conceptos de VFX. ¿Es claro para todos? ¿Alguna pregunta? Profe, hay momentos en los que se puede usar como la falta de feedback como una mecánica. ¿Se le ocurre algún ejemplo de pronto? Es que no estoy seguro de Dark Souls porque no lo he jugado tanto, pero sé que por lo general no da como mucha información en muchas cosas. Pues toca más como explorar, buscar, pero no estoy seguro la verdad si pasa. Ya, Yo me imagino que dale, si dale. es posible, que si es posible sacar una mecánica en el sentido de que uno puede, digamos, en algunos juegos ir aprendiendo, pues, como por el estilo, y aprendiendo conocimiento, ¿cierto? Entonces, si el jugador ya lo sabe, se le puede representar en forma de feedback, pero si el personaje dentro del juego no, pues puede terminar No, de pronto pero lo que pasa mucho comentando. con Dark Souls es que Dark Souls no te da esa información en cuanto a historia y lore, pero en cuanto a mecánicas se tiene un feedback bastante marcado Exacto, realmente. sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que respecto a estado del Lo, juego, lo que pasa con lo de Dark Souls es que te da el feedback, por ejemplo, de que pisaste una trampa, pero ya muy tarde. O sea, no es que no te dé el feedback, es que te lo da justo para que te des cuenta de que la cagaste. exacto, yo Pues estoy muy de acuerdo. es que igual la mecánica de Dark Souls es morirse, o sea, es Exacto, como... exacto. La mecánica de Dark Souls es como esta película de Tom Cruise de The Edge of Tomorrow, en la que él muere muchas veces, pero cada vez va aprendiendo. Es exactamente eso. Dark Souls es un juego en donde el feedback adrede lo dan tarde, pero el feedback es bueno. O sea, uno se da cuenta que uno pisó una trampa, uno se da cuenta que recibió daño. Pero está hecho de modo que yo pisé la trampa y yo no me di cuenta ese momento. Es cuando muera y vuelva y repita, porque aparte los checkpoints están supremamente lejos. Entonces cuando vuelva desde por allá súper lejos, tengo que acordarme, aquí estaba la trampa. Entonces es casi como un feedback para el uno del futuro. Pero sí, pero el feedback es muy bueno, sobre todo, pues de hecho los efectos son chéveres cuando uno recibe el golpe y uno se da cuenta que recibió un golpe. Yo creo que adrede
no es que no manejen el feedback, sino que los tiempos de feedback son un poco más en retrospectiva casi que como lo hacen, con muy poca anticipación a veces, pero todos los jefes tienen una anticipación supremamente grande. Es decir, yo creo que no hay ningún jefe en el que uno no le pueda esquivar una habilidad. Pues de hecho, por algo hay personas que pasan los juegos sin perder vida prácticamente. No sé, Camilo, si con eso se responde la pregunta. Sí, ya me queda más claro. Listo, súper bien. Bueno, entonces acá pues como vimos hay una diferencia muy grande entre algo con y sin feedback, no siendo este pues un feedback súper elaborado y aún así hace falta cuando uno está jugando que realmente ocurra. Ahora voy saliéndome por acá y continuamos con algunos ejemplos adicionales de qué es lo que vamos a ver en el curso antes de empezar a trabajar en sí. Entonces hay unos efectos que vamos a trabajar que van a utilizar matemáticas, pero directamente la ecuación. Por ejemplo, acá yo tengo un personaje que tiene un acompañante, esto pues es inspirado en Zelda, que tiene un acompañante que es Navi. Y miremos aquí este, que lo está siguiendo a uno todo el tiempo. Vengan, le pongo aquí. Transmisiones. Yo no estás compartiendo. Ah, qué pena, ahorita no caí en cuenta de volver a ponerla después de quitar el video, lo lamento, gracias por el recordatorio, listo. Ahora sí, entonces tenemos aquí un ejemplo tipo Navi. Entonces aquí está la hadita que me sigue. Pero de hecho la forma en que la hada me está siguiendo es utilizando una ecuación de la espiral. Entonces ya me está siguiendo, pero si miran, está todo el tiempo haciendo una espiral. Y esto lo está haciendo con una ecuación. Y si yo corro, pues ella se ajustará para andar más rápido con uno. Y doy la vuelta y lo mismo, sigue dando pues como la vuelta con uno y trata de ajustarse de acuerdo a esa ecuación que ya está ocurriendo. Inclusive yo puedo cambiar el tipo de ecuación. Voy a utilizar una espiral que se llama Fermat, que cada vez se va haciendo más grande. Entonces pensemos que esto es diferente. Es como que yo utilicé la dita para curarme y luego la dita se va. Como ya lo curé, ya me voy. O al revés, yo subí de nivel, entonces cuando subo de nivel llega la Dita y se acerca hacia mí. Entonces miremos acá, y la Dita empieza por allá súper lejos y empieza a acercarse hacia mí. Y luego, no sé, el personaje brilla, sale una animación, sube de nivel y luego la Dita vuelve y se va, ¿cierto? O lo que sea. Pero todo esto podemos resolverlo a través de matemáticas. Y la idea es que seamos capaces de decir como ve, yo conozco este comportamiento que ya está descrito en la naturaleza. Yo no tengo que inventarme la ecuación porque ya alguien más lo hizo. Entonces, ¿qué tal si la utilizamos? Por ejemplo, yo quiero un efecto, pondré algún ejemplo, yo quiero hacer un sistema de partículas que sean unos peces moviéndose debajo del agua. Voy a utilizar partículas y no una malla, pues porque las mallas son más pesadas, pues los modelos son más pesados que las partículas. Pero yo quiero que se comporten de forma natural. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar las ecuaciones de movimientos de grupos de cardúmenes de peces, que en el caso de ellos creo que siguiendo al líder, creo que el que va adelante y todos lo van como siguiendo a ellos. Pero hay diferentes tipos de comportamientos de multitudes y son ecuaciones ya escritas y uno puede decir, voy a buscar la ecuación, la voy a poner en código y ya no tengo que ponerme a animarlo. Y va a quedar mucho más natural porque la persona que hizo la ecuación pues fue basada en cómo se comporta la naturaleza. Les mostraré otro. Por ejemplo, un agujero negro. Entonces para el agujero negro voy a utilizar estos props que se van a traer por el agujero y obviamente pues el agujero negro. Entonces este de acá de hecho cumple las ecuaciones de la gravedad. Bueno, de hecho ahí combiné los dos, ahí le puse una espiral y le puse la gravedad. Pero ahorita voy a ponerle lo de la espiral, por ahora pondré solo la gravedad. Y tengo dos, ya no me acuerdo por qué razón, pero bueno, aquí está. Imagínense que esto es un agujero negro. Entonces el agujero negro lo que va a hacer es que va a empezar a tragarse todos los objetos que están alrededor. Pero noten que el movimiento no es con una velocidad constante, es acelerado, porque resulta que la ecuación de la gravedad es la multiplicación de las masas dividido el radio al cuadrado. Entonces mientras más lejos esté, menos fuerza, mientras más cerquita esté, la fuerza se incrementa un montón. Pues de hecho tiende a infinito cuando el radio es cero. Y un agujero negro pues es un objeto con una masa supremamente alta. Ahora, ese era como absorbiéndolos, no sé, pues que ahí se notaba como que se los tragara. Pero podemos hacerlo también que no se los trague, sino que los atraiga y se quede con ellos. Entonces aquí los va a jalar, pero se va a quedar con ellos ahí. Y aparte puedo combinar el que se los trague con el espiral. Entonces él se está moviendo el agujero negro y lo activo. Entonces empieza a jalarlos
y algunos logran quedarse como atrapados en la campo gravitacional del agujero negro y otros simplemente salen disparados, dependiendo pues de las condiciones iniciales. Y de hecho pues ahí está en este momento con unos atrapados. Y lo mismo ese fue hecho pues utilizando la ecuación de gravedad de Newton, que es masa 1 por masa 2 dividido radio al cuadrado multiplicado por una constante, que es la constante de Lorentz en este caso. Y con eso se logra este comportamiento y se va a ver relativamente natural porque es como efectivamente pues se comportaría la ecuación física en la naturaleza. Asimismo, pues vamos a tener otros efectos que son utilizando ya algo más sencillo, por ejemplo, una curva que le permita al usuario definir cómo se va a comportar, digamos, algo como este fuego de acá, que se me olvidó hacer un cambio, perdón, ya lo ajusto. Y guardo la escena antes de que se me olvide. Entonces voy a tener aquí, apagar el personaje y voy a tener el fuego. Entonces, por ejemplo, tengo esta onda de fuego que va y se encoge. Pero miremos que ese VFX de fuego yo lo puedo controlar. Yo le hice un script para controlarlo. ¿Cuánto va a durar? Digamos, va a durar 5 segundos. ¿Y cuál es la curva que lo controla? Digamos que empiece. El fuego empieza grande y se encoge. Quiero que sea un efecto en donde... Bueno, no, de hecho hagámoslo al revés, que empiece pequeño y crezca. Como un efecto en donde, no sé, un mago le pega al piso y sale una onda de fuego y quema a todos alrededor. Y la duración del efecto va a ser larga, pues va a ser lento porque las personas tienen oportunidad de esquivarlo. Entonces así se vería, empieza muy lento y empieza, bueno, 5 segundos ya fue muy exagerado, y empieza a crecer. Ahí está. También podría controlarle un parámetro que fuera el radio, aquí se me olvidó serializarlo, para poder que sea, pues uno poner, aumentar más fácil el tamaño. Quedamos aquí un poquito la cámara, este no era, aquí, listo. También entonces, como les digo, puedo cambiar la curva. No, yo quiero que empiece ya grande el portal y se empiece a encoger. Y que en ese momento, no sé, el personaje se convierta de fuego, lo que sea. Entonces ahí empieza a encogerse o se teletransporta lo que hay ahí. Bueno, ya cada quien utilizará la creatividad. Y puedo cambiar los colores. Yo quiero que sea un efecto que es entre azul y morado. Y que sea que empiece... eh, hagamos una curva nueva aquí. Voy a hacer uno que empiece el portal no desde cero, sino desde punto 2. Luego el portal va a crecer hasta el máximo, se va a quedar en el máximo, luego va a bajar muy rápidamente y el final va a terminar de desaparecerse, pero mucho más suave. Para controlar eso más fácil lo voy a poner lineal, todo eso pues lo vamos a repetir cuando lleguemos al tema de curvas, que es uno de los temas del curso. Lineal, lineal, aquí es donde se quedó quieto. Lineal, y ahí está. Entonces el fuego empieza no en cero, bueno, eso sí tiene que llegar hasta cero. Entonces el fuego empieza como en un 20%, crece, se queda estable, rápidamente decrece y luego termina de desaparecer lentamente. Ya le cambié los colores también y ahí está. Y siguió funcionando. La idea es que aprendamos a hacer VFX que podamos controlar nosotros mismos con scripts que nosotros creemos de control, de modo que cuando hagamos ajustes en el gameplay rápidamente podamos irlos adaptando. Eso hace parte de lo que queremos trabajar en este curso de VFX para gameplay. Yo sé que ha sido muy redundante en lo que les he explicado, pero para mí es muy importante que entiendan primero la motivación, porque me pasó pues con algunos estudiantes que no les gustaba mucho como el hecho de tener que hacer efectos que cumplieran tiempos precisos, porque se podía perder cierta libertad. Pero yo lo entiendo en efectos de ambiente. Claro, es que la nieve va a ser diferente y no es tan importante, listo, hágalo así. Pero resulta que cuando uno hace algo de gameplay, sí debe ser estricto, porque si no lo es, entonces él va a llevar a que el jugador no sienta que la retroalimentación corresponde con lo que realmente está ocurriendo dentro del juego. Y lo vamos a lograr a través de crear nuestros scripts, de controlar curvas o diferentes sistemas que nos permitan ajustar esto. Yo digo, yo ya quiero que la velocidad sea el doble de rápido. Inclusive voy a cambiar el modo de transmisión para que se note aquí, porque de hecho el sonido también cambia. Entonces voy a cambiar aquí aplicación, Unity, y lo pondré acá. Ahí está el mismo de ahorita, duración de 5. Y
Y efectivamente, de hecho, el sonido del fuego se aumentó en el momento en que las llamas eran más grandes y se disminuyó cuando se va apagando. Miremoslo ahora cambiando la velocidad. Yo quiero que sea el doble de rápido y noten cómo el sonido cambia. El sonido también se ve afectado y lo mismo si le digo que sea más lento. Todo el efecto se hace más lento. Digo, Sí. ¿me podrías explicar cómo funciona el cambio, o sea, como el cambio del audio en el tiempo? Por ejemplo, si yo voy a sacar una espada, pero la saco más lento o en otras ocasiones más rápido, cómo se trabaja esa parte del audio? La forma más sencilla y que es como yo lo resuelvo es con el pitch. Si yo le digo que el pitch es 1.5, va a reproducir ese sonido un 50% más rápido. Y si le digo que el pitch es 0.5, se va a reproducir a la mitad de velocidad, o sea que va a durar el doble. Normalmente si uno juega con el pitch, digamos, entre valores por los lados de 0.7 y 1.3, por esos lados uno no va a notar tanto el cambio en la frecuencia, sino que lo va a notar más en el tiempo. Si son cambios muy extremos, sí se va a notar un poco más brusco. Yo lo que sugiero es que dependiendo del tipo de efecto, sean audios siempre en loop. Por ejemplo, el del fuego es loop. Es un loop infinito, entonces si el fuego dura poquito, cuando yo le cambio pues ese valor de duración, aquí voy a dejar la velocidad en uno. Y yo le digo que dure solo 2 segundos. No es que el audio se le aumente el pitch, es que el audio, como es un loop, pues el loop se cortó más rápido. Es el truco que está pasando acá. Porque cuando modifico la velocidad, o porque digamos que voy a resolver primero algo que de pronto tiene una duda. Porque tengo duración y velocidad. Si ya con la duración puedo controlar el tiempo para que la velocidad. Pero resulta que hay juegos que tienen mecánicas que afectan el tiempo. Ejemplo, Superhot. Entonces en Superhot yo necesito que en algunos momentos el tiempo se congele o sea más lento. Entonces todos los efectos deben tener una posibilidad de yo controlarles la velocidad. O por ejemplo en Bad North. Para los que no lo conocen, es entretenido Bad North. Cuando uno está dando instrucciones, todo el tiempo corre más lento, entonces la lluvia cabe más despacio, pero los sonidos también se ponen más lentos. Y en ese caso tiene sentido hacerlo con el pitch, porque uno está acostumbrado a que algo que va en cámara lenta tiene un audio más grave y algo que va en cámara rápida tiene un audio más agudo. Entonces, digamos, se puede controlar por el pitch si yo noto que no afecta mucho la calidad del audio, que no vaya a sonar como una ardilla, pues por el hecho de que le acelere el audio, entonces todo está bien. Pero en la medida de lo posible, si yo puedo tener un loop como de sacar la espada, que sea como un metal que va sonando, pues yo no soy bueno haciendo la onomatopeya de un sonido, pero imagínense un sonido de dos metales rozando que está en loop. Y si la espada se demoró mucho en sacar, dejo el loop más tiempo. Y si la espada la saqué rápido, pues el loop lo corté más rápido. ¿Me hice entender ahí, David? Sí, sí, Gio, sí. Gio, por ejemplo, una cosa con las curvas. Hay una parte, yo estuve viendo una de las, no sé si es como una tarea que nos vas a dejar con respecto al sistema de partículas. En el sistema de partículas dice, es como la duración de la partícula. ¿Eso qué parámetro es? O sea, dejar cuánto tiempo vive una partícula. O sea, es que tú dices ahí que hay una que es duración. Si el T sub cero está en cero, pues se refiere a la duración, pero que si está activo es otra cosa. ¿Eso a qué se refiere? Sí, es porque Así hay, rápidamente. Sí. es porque hay diferentes parámetros, pero de hecho, justamente pues lo que viene después de esta introducción es explicarles esos parámetros que hay. Entonces, esa la respondo ahorita más tarde. Ah, listo, Eh, yo, muchas gracias. yo tengo una pregunta sobre si vamos a ver o si sabes cómo se hace. Eh, tú, cuando uno juega, digamos, Portal o cosas así, que el manejo de dos cámaras para que aparezca dentro del portal o mirar. Sí, pues eso no es tan complejo y hay muchos tutoriales al respecto. Básicamente lo que se hace es tener un plano que se renderiza. O sea, pongo una cámara en donde yo voy a llegar. Lo que ve esa cámara se renderiza en un render texture. Ese render texture se lo pone uno a un plano y ya el plano está viendo lo que ve la cámara y parece que estuviera apuntando hacia allá. De hecho, así fue hecha una de los efectos finales del semestre pasado. Lo hicieron entre los deben conocer ustedes, fueron entre Sebastián Orcasitas, Sofía Osorio, José Agudelo,
Belandia y yo creo que sí, robándome a alguien del equipo, pero bueno. Entonces igual, pues de hecho si les interesa eso en particular, le pueden preguntar a cualquiera de ellos, pues. ¿Prueba cuál Belandia? Solo hay un Belandia en toda la carrera. Y si le fue tan bien, ¿por qué volvió a Aristotle? Mm, Ya eso son preguntas personales, no es la clase de preguntas que resuelven la clase. Ok, Será, pero le puede preguntar a él más bien. ok. Listo, ahora, Vale, gracias, profe. claro, claro. Listo, ahora, bueno, ahora sí, yendo pues como a propiamente lo... Ah, bueno, no, antes de pasar a esto, quiero que hagamos aquí un ejercicio medio rápido de descomposición. Entonces quiero que miren este efecto. Me va a tocar acercar la cámara. Esta es. De lo que les había hablado ahorita de descomposición. Este es un proyectil que yo hice, pues como un proyectil de fuego. De hecho, vengan, yo ajusto la cámara más bien aquí. Listo. ¿Cuáles son los diferentes sistemas o si fueran a descomponer este efecto, cuáles son los componentes que le ven? Yo veo 5, Gio. Listo, ¿cuáles serían? Veo la cabecita, o sea, el Ajá. proyectil que sería la esfera. Veo una cola saliendo de la esfera. Veo el fuego que vendría siendo como, no sé, un sprite, ¿cómo se llama esto? Sprite, Sí, sí. Sprite, sí. Eh, el humo también sería otro. Incluso el sistema de partículas pensaría yo que es otro. No sé si el sistema de Ah, partículas sea... exactamente, sí, ahí están, muy bien. Entonces la idea es que Yo, seamos capaces de descomponer, dale, sí. no, que yo argumentaría que son cuatro, realmente. Pues realmente Pues sí cuatro. son cinco, es porque miremos acá, miremos aquí está uno, es el, no, perdón, ese es el audio, eso no hizo nada. Miremos aquí, está el que gira, que es este, está la cabeza en sí, está la, las llamitas, aquí van tres, la cabeza, las llamitas y este que gira. También está el trail que él deja y también está el humo. Mm, Entonces miren que ahí tenemos los cinco efectos que lo componen. Entonces la idea es que cuando estemos planeando un efecto, seamos pues como, de hecho cuando los estemos viendo, pues porque yo sé que ustedes juegan, cuando vean, estén jugando y vean un efecto, quiero que se acostumbren a tratar de hacer ese ejercicio mental de descomponerlo. Porque por ejemplo, este efecto lo hice yo, pero entonces cuando yo lo hice, pues yo lo que hice fue pensar en algún juego y pensar, listo, ¿cómo está hecho este ataque y qué le haría yo para hacerle algún cambio? Yo me basé en, en uno de los ataques de World of Warcraft del mago de fuego para hacer este. Y lo estuve pues como mirando cómo se comportaba y luego pues miré qué otros como elementos adicionales le podía agregar y al final llegué pues como a esto. Pero es importante como acostumbrarnos a ese ejercicio. Hagamos, veamos efectos, nos acostumbramos a descomponerlos para luego crear nuestros propios efectos. Ojalá pues nuevamente desde ya, cada vez que jueguen estén pensando, ve cómo estará hecho este efecto. Y si tienen curiosidad, muchas veces ya están hechos. En el caso de League of Legends, muchos están explicados. Específicamente este autor que trabaja en League of Legends, que es Jason Kaiser, eh, explica muchos. Por ejemplo, la ulti de Lux. Entonces él explica todo lo que tiene esto. Tiene la sola anticipación, tiene como tres efectos. Uno, que es esa luz, una estrellita que sale, ahí van dos, unas onditas anchas que se hacen, luego como otras estelitas que salen acá, otras que parece que se reunieran como acumulando energía hacia el centro, y luego ahí sí viene un rayo, que primero es dibujado, luego se amplía, es una malla de hecho, ese mesh lo que tiene es un shader, primero la malla tiene una animación que se hace más ancha, pues más delgada y luego más ancha. Y tiene un shader que hace que la textura que está acá se mueva hacia adelante. Un shader pues de movimiento, eso los alcanzamos a ver pues en el curso. Y luego deja como unas estelitas de estrellas adicionales durante el efecto y luego después del efecto en la acción complementaria, cuando ya está bajando, quedan como unas burbujitas ahí azulitas. Y ya cuando uno lo ve completo, pues sería, creo que aquí ya lo vamos a ver completo.
ahí está todo lo que tenía. Entonces es muy chévere pues que mentalmente hagan ese ejercicio, vean cualquier habilidad y traten de hacer esa descomposición. Sí, dígame. Yo, es, es como obligatorio que el efecto muestre cuál va a ser el área de ese efecto antes de que suceda. Es lo ideal, o al menos digamos en el documento que League of Legends sacó como de lineamientos de VFX, que es público, ellos aclaran que es muy importante y muchas de las correcciones que hicieron de su VFX fue que sea muy muy evidente cuál es el área del efecto, porque si no es ambiguo para la persona, y de hecho pasaba mucho antes, con la ulti de Lux y con la desreal, que uno sentía que la ulti desreal le pasaba uno al ladito y miraba uno y perdía vida. Y eso era incómodo, pues a los jugadores serios les molesta, como, ¿cómo así que perdí vida? El efecto pasó al lado mío. Y es porque no coincidía muy bien el área del efecto con el collider. Y eso lo han trabajado mucho para garantizar que sea muy muy evidente para la persona los daños de área, si sí le va a hacer daño o no. Y en cambio, de hecho, por ejemplo, el honguito de Timo ya tiene como un circulito que rodea indicando cuál es el área en la que se hace el daño. Eso es pues bien importante que nos acostumbremos a eso. Ah, listo. Yo es que, por ejemplo, no sé, yo he visto explosiones que empiezan como con una implosión y luego estallan. Pero entonces, o sea, sería como que la anticipación de ese efecto muestra de una vez cuál va a ser el área de daño. O es simplemente, por ejemplo, cuando tú vas a dar el comando, por ejemplo, lo que dices de Timo, que si vas a mandar una bomba, sale antes el área como, como un elemento de interfaz. Ya, ya O no entiendo. sé, Pues por sí, ejemplo, con la ulti. En la ulti de Leona, por ejemplo, lo hacen muy, muy literal. Miren que acá, antes de que caiga el rayo, la anticipación es que hay una lucecita que nace en el centro, indicando que esa área va a quedar aturdida. Pero miren que desde el inicio muestran cuál va a ser el alcance, para darle uno tiempo de saber cuándo la puede esquivar. Esto la verdad es muy útil para que el juego sea más cómodo. Yo entiendo que hay ciertas habilidades que no son así porque de hecho están hechas para uno no esquivarlas. Por ejemplo, creo que la ulti de Amumu creo que no tiene anticipación, no logro recordar justo ahorita. Pero asimismo se sacrifica que tiene un tiempo de uso supremamente alto y ya es más como uno como notarle la intención, como uy, el jugador parece que la va a tirar, está como ubicándose y yo trato de mantenerme lejos del resto del equipo. Entonces ya depende un poco como de esas mecánicas. Puede ser que yo la ponga muy evidente el área para que la persona la pueda esquivar o que sea imposible esquivarla, pero de alguna forma el personaje que tiene esa habilidad tiene una penalización. Si le estoy dando una habilidad tan fuerte que es muy difícil de esquivar, lo penalizo con un cooldown, por ejemplo, o con un daño muy bajito. Ya la verdad es que eso depende mucho del gameplay. A mí me gustan las áreas así explícitas y no me parece que se vea feo. De hecho, ellos logran conectarlo con el arte del personaje. Por ejemplo, en este caso que tiene el skin que está hecho como de tecnología, pues también los sprites hacen que se parezca que efectivamente está hecho de algo de tecnología. No sé, ahí David si fue más claro después de eso. sí, yo, perfecto, muchas gracias. Listo, y ahora sí, empezando la parte técnica. Bueno, pues hoy la clase es la única que va a ser larga, las otras clases son mucho más corticas, lo que como explicaba la estructura del curso, pues se me alarga un poco. Pero bueno, entonces para empezar, pues muchas de las cosas que vamos a hacer van a ser a través de sistemas de partículas. Entonces miremos qué es un sistema de partículas. Un sistema de partículas, por defecto, es un elemento que está hecho con un material muy especial que se conoce como billboard. El billboard tiene una característica bien interesante y es que siempre mira a la cámara. Quiero que miremos para ese ejemplo esto de acá. Entonces voy a poner dos cámaras. Para que notemos lo de las cámaras voy a crear aquí una esfera. Eh, no tiene sentido haber elegido una esfera, un cilindro o una cápsula. Eso sí tiene más sentido. Y aquí podemos notar que esta es la cámara lateral y que esta es la cámara superior. Se puede ajustar pues como un poquito más para acá. Listo. Tengo dos cámaras y tengo un cilindro. Obviamente cada una lo ve desde formas diferentes. Este lo ve como un círculo, este lo ve como un rectángulo. Pero resulta que cuando yo creo un sistema de partículas,
ambos lo ven como esferitas. Entonces uno pensaría es porque son esferitas. Y no, son completamente planos. Sí, pongámosle para arriba. Entonces miren que son planos, aquí están disparando para arriba y aquí están llegando hacia acá, pero en ambos los veo como esferitas. Para que sea más notable les voy a poner este material, que es una flechita hacia arriba. Esto es un material simplemente que tiene un sprite y una flecha hacia arriba. Y quiero que notemos algo que no tiene sentido. Cuando yo lo miro de frente, yo veo la flecha para arriba. Listo, completamente claro. Pero cuando yo lo miro desde arriba, como son planos, yo debería verlo como una hoja de papel completamente delgada. Pero también lo veo como una flecha mirando hacia arriba. Miren que lo que estamos viendo acá es algo que no tiene ningún sentido, porque siempre lo estamos viendo igual. Ese es el truco de los billboards, que es un truco que se viene utilizando desde hace varias décadas en los videojuegos y que ha permitido avanzar un montón a los videojuegos, permitiéndonos crear objetos muy baratos, pero que dan una impresión de ser tridimensionales, utilizando el truco de que miran a cada cámara que haya en el juego. Puedo tener tres cámaras y a cada cámara la van a mirar de frente. Y es lo que está pasando acá. Entonces yo la miro desde acá y me mira de frente, la miro desde acá y me mira de frente, la miro desde acá y me mira de frente. Ese es el comportamiento del billboard. Aquí lo voy a apagar poniéndole aquí mundo y aquí sí lo notamos como es realmente. Realmente son unos planos completamente bidimensionales. Pero no nos vamos a dar cuenta que son bidimensionales porque siempre están utilizando este truco de mirar a la cámara. Entonces vuelvo y lo activo por acá. Y aparte, pues cuando le ponemos un material como el material de partículas, que es un material difuminado, como este, va a parecer que son esferitas. Y eso es una forma de tener unos objetos que parecieran ser 3D y son muy baratos. Este lo utilizaron, por ejemplo, este truco en Warcraft, Warcraft 3, eh, ¿cómo se llama estos? Los Elves Building. Este es un juego súper viejo, Warcraft 3. Y había una construcción. Ah, sí, los de los elfos que sacaban magos. Ese, que eran como unas, pues de los humanos que creaba elfos. Que era como, bueno, busquemos aquí más fácil, Human Buildings. Y aquí está. Entonces, por ejemplo, este de acá parecía ser un objeto completamente tridimensional y que estas esferitas también eran tridimensionales. Y estaban girando, ya tenían animación de que iban girando, pero resulta que son completamente bidimensionales, son sprites y como siempre están mirando a la cámara, no importaba si giraban, uno no iba a notar que eran 2D, parecían modelos 3D. Pero como en ese momento pues los computadores no eran tan buenos, pues fue una de las optimizaciones que resolvieron para este juego, utilizar billboards. Asimismo, para efectos como sangre, agua, humo, hielo, lo que sea, que son efectos que no son exactamente sólidos, pero no se deben ver 2D, se utiliza este truco de los billboards. Listo, ya entendemos entonces por qué son útiles los sistemas de partículas. Ahora vamos a entender entonces algunos de sus parámetros. Voy a dejarles el mismo material que tenían ahorita, las flechitas, para que lo notemos. Primero, tenemos varios parámetros acá. Voy a quitarle el loop. La duración del sistema se refiere a la duración de todo el sistema de partículas como tal. Miremos acá que yo tengo unas partículas que se mueven. Miremos aquí el playback time y vemos que en aproximadamente, bueno, ahí lo dejé señalado, que en aproximadamente 5 segundos las partículas desaparecen, es decir, es la vida del sistema como en todo. Pero es diferente al Star Lifetime. El Star Lifetime se refiere al tiempo de vida, pero de cada partícula. Entonces yo digo ya que cada partícula vive 10 segundos y le doy play, pues cada una de estas partículas como individuo va a vivir 10 segundos. A los 10 segundos cada partícula va a empezar a morir. Entonces cuando esta partícula llegue 10 segundos, explota, ¿cierto? Pues desaparece. Y ahí está. Entonces, duración de todo el sistema. Star Lifetime es la duración de cada partícula. Yo sé que es confuso, pero se van a ir acostumbrando en la medida que lo utilicen. Looping significa si el sistema de partículas se va a repetir. Esto es útil, por ejemplo, yo tengo una fogata, pues obviamente necesito que se repita, si no la fogata se prende una vez y se apaga y ya no. Necesito que sea un loop o una cascada. Hay muchos efectos que utilizan loops. La velocidad inicial se refiere con qué velocidad se van a mover. Noten que yo solo defino la magnitud de la velocidad. Yo no le digo si se está moviendo en Z, en Y, ni nada. Yo le digo que se mueven a 10 metros por segundo. Entonces van a salir disparadas pues súper rápido. ¿Por qué yo no defino la dirección? Porque resulta que la dirección depende de la forma.
Si yo en el módulo, cada uno de estos se llama módulo, si en el módulo forma le digo que es un cono, van a salir disparadas hacia arriba. Si en el módulo esfera, si le pongo el módulo esfera, van a salir disparadas, pero va a ser diferente porque va a ser de forma radial. Perdón, un segundito, respondo algo. Listo. Si le pongo forma de círculo, van a salir disparadas en forma radial, pero 2D. Entonces van a salir disparadas es de esta forma. Entonces ya vamos a entender que la Yo, forma, sí. ay, perdón, digo en qué consiste el pre-warning. El que está cuando activas el looping, hay algo abajo que dice pre-warning. Sí, ¿Eso ya, qué ya, significa? ya voy a explicárselos cuando llegue una partecita de los tiempos. Entonces, bueno, ya entendemos que la velocidad va a hacer que las partículas se muevan en una dirección que va a depender de la forma que yo le ponga. Por ahora lo voy a dejar en forma de cono, con ángulo de cero, entonces van a salir pues como muy concentradas hacia arriba, listo. Ahora, aquí en esta hay otros parámetros, como por ejemplo noten que aquí todo el cono es relleno, pero yo podría decirle aquí en radius thickness ponerle un cero, que hace parte del parámetro de forma. Y en ese caso las partículas salen pero alrededor del cilindro. Voy a ponerle un radio más grande para que se note más. Miren que la parte del centro queda hueca, solo están saliendo alrededor. Y en la mitad está vacía. Si le pongo radius thickness de 1, vuelven y salen también desde la mitad, desde cualquier parte. De radius thickness nos va a decir si salen desde el centro o desde afuera, o perdón, pues desde todo o solo desde afuera. Con eso ya sería lo del portal más o menos. Con el Por círculo ejemplo, y cambiando ese radio. exactamente, respecto al tiempo. Así, pues, más literalmente así está hecho. Pues es el radio controlado por esa curva que controla el script. Y solo que ese tiene como cuatro efectos. Tiene humo, tiene dos tipos de fuegos diferentes, tiene una luz. Son como varios componentes que tiene por dentro. Continuando por acá, entonces quiero que miremos algo. Bueno, de hecho aquí voy a poner una esferita. Y quiero que notemos algo. Le voy a poner aquí velocidad 0.5 y 1. Quiero que notemos las partículas. Cuando yo le doy play justamente empieza con muy poquitas partículas, inclusive con una sola. Luego llega un punto en donde llegó hasta 10 partículas y se quedó con 10 partículas. Y luego hay un momento en donde empiezan a desaparecer esas partículas. Entonces resulta que los efectos tienen de forma natural una transición suave, en la que empieza con poquitas partículas y se satura hasta llegar al máximo número de partículas. Eso lo vemos explicado en esa diapositiva de acá. Noten acá en esta presentación. Las partículas empiezan en cero, van creciendo hasta el máximo número de partículas, se queda con el máximo número de partículas y luego empiezan a morir. Esa cantidad, ese tiempo que se demoran las partículas en crecer es lo que yo llamo la fase de crecimiento. ¿Cuánto se demoran en tener la cantidad máxima de partículas estable? Esa fase de crecimiento depende del tiempo de vida, pues es literalmente el tiempo de vida. Y la cantidad de partículas se calcula como n igual a r por t. Entonces digamos que yo acá tengo R es la tasa de partículas por segundo, rate over time. En la presentación pues tengo la anotación aquí en esta tablita. Entonces R, rate over time, que está en 10 multiplicado por T, que es el tiempo de vida de las partículas. Entonces cada partícula vive 0.5 y la tasa de emisión es 10. ¿Cuántas partículas voy a tener máximo? 5. Exactamente 5. Ahora entonces miremos acá. Le doy play y efectivamente no funciona. Ahora yo miro qué pasó aquí. Ah, es que están en 1, perdón, 0.5, ahora sí. Entonces aquí le doy play y efectivamente llegan hasta 5 partículas, pero llegó despacio. Y luego pues efectivamente mueren. Si yo le pongo un tiempo de vida de 2 segundos, pues ya la cantidad de partículas es 20. 2 multiplicado por 10 me va a dar 20. Entonces aquí llegan hasta las 20 partículas y luego muere. Ahora, ¿cuánto tiempo se demoró en llegar a las 20 partículas? También se demoró estos mismos 2 segundos. Si yo le pongo tiempo de 2 segundos, él se demora 2 segundos en llegar a las 20. Miremos aquí, van 5 partículas y 0.5 segundos. 8 partículas, 0.91 segundos. Y cuando llegue a 2 segundos, aquí ya tenemos las 20 partículas. Y se queda estable con esas 20 partículas hasta que pase
la duración que son 5 segundos y luego empiezan a morir las partículas. Cuando yo activo el pre-warm, ese tiempo de crecimiento muere. Inmediatamente empecé con las 20. No empezó suave, empezó así brusco de una. Con las 20 de una. Ese es ese atributo que se llama pre-warm. Ahí le quedó claro a David. Sí, o sea que es como si ellos ya estuvieran corriendo desde antes. Exactamente. Por ejemplo, una fogata. No es como que el jugador llegue y la fogata apenas se prendió. No, la fogata ya estaba prendida desde antes. Es eso. Ahora, continuando por acá, ya podemos calcular entonces la cantidad de partículas y cuánto tiempo se van a demorar en crecer y cuánto tiempo se van a demorar en morir. Entonces resulta que la duración real de un sistema no es esta duración de acá, sino la suma de este más este. Voy a ponerle, digamos aquí, dejémoslo en 2 segundos. Es decir, que 5 segundos más 2 segundos es la duración real del sistema de partículas. Cuando yo lo doy play, notemos que cuando él llega a 5 segundos, aquí está, 5 segundos y todavía tengo 20 partículas, el sistema no se ha desaparecido. Yo dije que la duración es 5, pero a los 5 segundos todavía hay un montón de partículas. Entonces digamos, pero cuando llegue a 7 segundos, ahora sí voy a tener las 0 partículas. Entonces la duración real va a ser este numerito, la duración sumado con el Star Lifetime. ¿Por qué es importante entender esto? Nuevamente el ejemplo del Ignite. Resulta que yo pensé así, el Ignite dura 3 segundos y lo puse entonces que la duración era 3 segundos y cada tiempo de vida de cada partícula lo puse en 2.5 porque me parece que se ve muy bonito, pero entonces resulta que la persona se está quemando, pasan los 3 segundos y yo veo esto, yo asumo que todavía me estoy quemando y pasa esto y yo todavía pienso que me estoy quemando porque todavía hay muchas partículas de fuego. Y apenas por acá puedo pensar como no, además que ya se me pasó el efecto. Pero miren que ya habían sido 5 segundos de los 3 que yo quería. Entonces es importante entender cómo funciona esto de la duración real. Nuevamente sumar la duración de el tiempo de vida de cada partícula con la duración de todo el sistema. ¿Claro o preguntas? Claro. Listo, súper bien. Entonces, esto es lo que está aquí en la primera diapositiva. La idea es que las lean y traten de hacer este ejercicio que hay acá, que es completamente opcional, entendiendo que las fórmulas cambian cuando la duración es menor al tiempo de vida. Es decir, la fórmula que les acabo de mostrar funciona si este número de duración es más grande que este de tiempo de vida. Si ya el tiempo de vida es más grande que la duración, las fórmulas cambian y las encuentran en este que se llama single shot. Acá, como les digo, hay un desafío que es opcional, se los pongo como para el que quiera practicar eso que acabamos de ver. Y el desafío que van a hacer con todo su equipo para la próxima semana es replicar este escudito de acá. La información necesaria para seguir, pues para poder replicar el escudo, pues lo vemos en la próxima clase. O sea, la clase de hoy ya llega hasta acá, como introducir algunos de los parámetros, entender que es un sistema de partículas y bueno, les muestro cuál es la tarea, que es hacer este escudo. Si notan, el escudo tiene unas partículas que son como unos hexágonos, pero aparte hay una esfera que se activa, una luz, y también cuando las partículas empiezan a morir, el escudo también se apaga, pues la esferita. Y deben cumplir con unos tiempos precisos y van a programar una curva para esto. Como yo sé que algunos pues van a tener dudas respecto a esto, pues en la clase del viernes lo que vamos a ver es cómo se hace, cómo se trabaja con curvas, cómo se ajustan algunos parámetros adicionales de los sistemas de partículas para poder que puedan replicar este ejemplo. Respecto al sprite y a la paleta de colores, la eligen ustedes. Ahí hay una libertad creativa en la que espero que se esfuercen porque finalmente eso es lo que les va a formar el portafolio en VFX. Entonces yo, digamos que la inspiración mía era tecnología porque el efecto que yo quería lograr, que lo tengo, allá cerré el proyecto, pero no hay problema, pero yo lo pongo por acá. Eso es computación gráfica. Qué un montón de cosas que tengo. Tendré que organizar en algún momento mi estructura de carpetas. Eh, rocas. Gio, Sí. ¿cómo hiciste para que la luz reflejara en el suelo si no tienes suelo? O sea, es un plano invisible, pero
¿por qué refleja luz? No, no, el piso ¿O y unas cómo? baldosas. Estos son baldosas. Ah, ya. Creí que era el grid de Unity. No, 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 son unas baldositas que tiene. Eh, bueno, no encuentro el último, pero aquí, este es el penúltimo. Entonces, cuando yo hice este, yo quería hacer un efecto que pareciera como un escudo hecho con energía y que cuando se acabara, pues de hecho fuera porque el efecto se glitchea. Miren acá, entonces va cada partícula y antes de destruirse hay como un glitch en el que la partícula se destruye. Noten que uno le puede poner a las partículas animaciones, que eso es algo pues bien interesante. Esto pues no es para esa primera entrega porque pues más adelante vamos a ver cómo se hace. Pero entonces, teniendo en consideración esto que ustedes pueden animar las partículas, van a definir con su equipo cuál va a ser esa línea gráfica que van a seguir para hacer este escudo. Digamos, yo quiero que sea más tipo rocas, quiero que sea más tipo fuego, quiero que se vea más tipo aire, tipo el escudo de Yasuo, no sé, lo que ustedes quieran. El que yo hice, pues fue este, ¿cierto? Entonces yo pongo esta esferita y... Perdón, un segundito que me está entrando una llamada. ¿Aló? Sí, con él. Listo. Y entonces, pues ustedes, como les digo, entonces tienen libertad para definir qué sprites van a utilizar y qué colores, siempre y cuando cumplan con los parámetros de tiempo que se piden acá. Algunos, pues digamos, la solución más fácil es que repliquen y hagan ustedes el sprite tal cual de un hexágono, pero pues ojalá no sea así, sino que ojalá pues realmente se tomen como el trabajo de hacer algo un poco más creativo. Como les decía, eso era todo por hoy. Qué pena que justamente me llegó una llamada que no debo desatender porque es del trabajo. Así que me voy despidiendo ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Gio, Cualquier tengo una duda, pregunta. sí, Eh, Profe. este escudito es para otra semana y el viernes nos explica de cómo se hace, ¿no? exactamente sí. Vale. Y yo tengo una pregunta con respecto a los roles. Eso cada quien lo selecciona. Y ya está. Eso era para taller. Solo era un ejemplo de lo que se podía hacer, de los beneficios del SIGA, de cómo voy cambiando los cursos. No, yo hablo de los roles aquí en Discord. Ah, ya. Los roles en Discord, eso es, sí, lo eligen ahí en el canal roles, van y se ponen el rol. Vas a rank, pones Exactamente. Ah, rank y listo. pones Bueno, nuevamente, tú qué lo pena, que pero quieras. debo contestar la llamada. Qué pena ya, por favor, los que me vayan a escribir Chao, mensaje por bro. interno. Hasta luego, Suerte, chao, chao. suerte, brother.